continuamos con Coromoto Álvarez. ¿Cómo no mencionar que mi mamá fue fundadora de Últimas Noticias? De ahí nos vino a nosotros, pues, la vocación periodística, ¿no? Y mi familia, pues, somos todos una familia donde hay unos cuantos comunicadores sociales. Algunos del país los conocen, a otros no tanto. Y Alicia, economista, que me se llamó. acaba de graduar ahorita Alicia, por supuesto. Zavala, que es muy amigo hace su maestría en economía. La felicito, por cierto, mi hermana. Pero bueno, volvamos con lo que tenemos pendiente ya para el final, porque yo quiero también mencionar algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, saludar y recordar a Eli Rojas Áñez, ¿no? Que bueno, es presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista. Así es. Hombre probo, honesto. El 28 de julio de este año va a cumplir 90 años. Así es. Vecino, y Ali, por cierto que Ali me hacía una observación. Hubo un error en el gremio cuando se opuso la directiva al uso de las computadoras. Yo recuerdo que eso fue una polémica. Hubo el una instituto gran polémica. Y el colegio no estaban de acuerdo. Pero bueno, en la era de la computación y de la cibernética, por supuesto que era un graso error oponerse a ese avance científico. Ya se está hablando que para el año 2040 la inteligencia virtual va a estar a la par de la inteligencia humana. Entonces es que los japoneses se están preparando para ser ciudadanos del mundo. Muchachos, se lee un libro casi diario, bueno, y más allá de los nacionalismos. Tú decías algo hace un minuto, y es que el periodista para poder escribir tiene que leer. Y eso es muy importante, ¿no? La necesidad de que el periodista esté permanentemente informándose, ¿no? Leyendo, instruyéndose. Eso es algo que es obligatorio, eso no se acaba en la escuela al recibir el título, ¿no? Es la praxis. Por ejemplo, desde la vocación periodística, yo leía cuando estaba en mi primera infancia a un gran periodista llamado Eladio Secades, un gran corresponsal cubano que escribía excelente, era un de deporte. Y las odas de Pablo Neruda, que las publicaba Miguel Otero Silva en el diario El Nacional. Y una columna que escribía Álvarez del Portal, Luis Esteban Rey desde París, con un seudónimo. Entonces uno iba estudiando, uno iba leyendo, y en Acarigua, por ejemplo, se decía, si tú, no ataques a esa muchacha porque tú tienes más labia. Es decir, que tú tienes más labia porque leías más, pues. Y la lectura era fundamental. Y desde luego que sigo insistiendo, este es un oficio de sacrificios, pero precisamente de cultivar el intelecto las 25 horas del día. Porque un periodista no puede decir, como decía Francisco de Quevedo, yo no debo decir lo que pienso, pero bueno, hay que escribir, hacer periodismo informativo y periodismo interpretativo. Tú sabes que hay una gran discusión con respecto al tema de la objetividad en el periodismo, Coromoto. ¿Tú crees en eso, en la objetividad? Bueno, fíjate, por ejemplo, si nosotros descubrimos las corrientes del pensamiento universal, el marxismo, el leninismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo, y uno lee de esas tres corrientes, un periodista debe tener el equilibrio necesario precisamente a la hora de plasmar lo que debe decir en los medios impresos o en los medios audiovisuales. Pero de todas maneras, por ahí una frase cliché, cada quien tiene su corazoncito. Eso depende de la línea editorial del medio para el cual tú trabajas. Cada medio tiene su línea editorial y es obvio suponer que el periodista tiene que circunscribirse a esa órbita. Desde luego no es fácil, no es fácil. Yo recuerdo que en los periódicos de ayer, para un periodista te decía, escribe una nota. Y el jefe que te recibía rompía eso y te lo tiraba en el cesto, en el muladar, diciendo, tú no sirves para periodista, chico, tú antes a sembrar papa. Esa era la corriente. Entonces era la praxis. La censura en tu tiempo de reportero, ¿llegaste a sentir la censura? No. Desde el punto de vista del horizonte amplio no había censura. Tal vez la autocensura, por ejemplo, en el primer gobierno de Caldera, cuando Capriles tuvo ese problema con Caldera, pues yo cubría Miraflores. Te voy a decir algo que me ocurrió. Por ejemplo, la autocensura. Yo estaba en Miraflores y un buen día me dice, váyase a Panamá. Yo andaba con el pasaporte, yo no sé por qué circunstancias siempre yo estaba viajando al exterior. Váyase a Panamá, hay una reunión de los perejimenistas. Sí, con Omar Torrijos. Y entonces me dice Nelson Luis Martínez, si alguien se levanta e increpa a Pérez Jiménez, usted lo va a decir. Le llegué a Pedro Estrada, un hombre que yo no conocía, y me sale Morelia de Pérez Heredia. Usted viene de Últimas Noticias. No, es que ya hay muchos CDM. Bueno, y ustedes saben lo que significa sí. CDM. Bueno, pues, de la no entrevista, Pedro Estrada me pidió un cuestionario. De la no entrevista yo hice una crónica.
De la no entrevista que te dieron. Hice una crónica. Y Silvio Sáenz, que era el segundo de la Seguridad Nacional, iba en el avión donde yo me fui de Maiquetía. Me dijo, yo te voy a dar una entrevista, el maracucho, ¿no? Y en esa época a Alexis Adam, presidente de la Federación de Centros de Universidad, le habían dado un tiro. Claro, sí. Le dije, bueno, chico, dame la entrevista. Así, lo increpé. Y al final me dijo, ¿cómo era Pérez Jiménez con los estudiantes? Yo sí sabía, en cierto medida. Pérez Jiménez era un padre para los muchachos, porque en vez de plomo le daba palo. Una declaración impolítica, pero yo lo publiqué. No, lo escribí. Cuando llego a Caracas, una especie de gabinete con Miguel Ángel Capriles y sus aláteres allí, dice César Capriles, porque Miguel Ángel estaba exiliado. Coromoto, tú te parcializaste. No me parcialicé. Le dije, bueno, ¿dónde está la entrevista que yo le hice a Pedro Estrada, a fulano, a Silvio Sáenz? Y hay una fotografía donde yo alquilé los servicios de un fotógrafo. Y le dije, un Quasimodo, el cacique toro de La Guajira, y el de Michelena, lo más aplaudido en la cumbre de Panamá. Y eso salió en primera página. Entonces, cuando Alfredo Carrasco, Pérez Jiménez llegó a Venezuela, Alfredo Carrasco fue a entrevistarlo y le dijo, si usted es Coromoteo Álvarez, usted no me entra aquí a mi casa. Bueno, a mí me botaron del Liceo de Caribe porque un día me fui a mi casa porque liquilique era el uniforme de gala, Pérez Jiménez se retrasó en la Semana de la Patria y me fui a mi casa. Pues me botaron del Liceo para allá Caribe. Y entonces, pero Pérez Jiménez, bueno, al menos el Gordo Lozada fue por el Nacional. Y decía Arturete, así le decía Arturo Ullard. Ya al final de mi presencia en Última Noticia, un buen día yo le dije a Mayorga, le dije, yo no quiero estar. Ya Capriles me dijo, yo te necesito para trabajos especiales. Bueno, di otro tubazo. Jesús Rojas, el alcalde del Arauca, lo secuestra. De Guadualito, claro. De Guadualito. Entonces, mi hermana Jani, Teresa Álvarez de Lugo, profesora en Acarigua, yo voy con mi hermano Julio César, que es profesor de química, vamos a visitar a nuestra madre que está quebrantada, y yo escucho a mi hermana, yo le di clases a una hija del alcalde de Guadualito secuestrado. Y dije, ¿cómo? Yo estaba libre, pero ahorita no puede dejar pasar el rolling por debajo de las piernas. Entonces, vamos a buscar a la familia de Rojas. Resulta que duré un largo tiempo, para resumir, era nieto de Juancho Gómez, el hermano de Juan Vicente Gómez que asesinaron en el Palacio Presidencial. Imagínate. Y por ahí le dimos tubazo, después se lo mandé a Brando allá al Nacional, al Chino Becerra, porque llegó Lazo Ricardo y dijo que era un autosecuestro. Y le publiqué fotos de la guerrilla colombiana en Últimas Noticias. Tenemos que despedirnos. Un consejo final para los periodistas venezolanos. Quisiéramos revivir el espíritu unitario del viejo Colegio Nacional de Periodistas, donde voy a comenzar el orden alfabético, los adecos, los comunistas, los copellanos, los urredistas, los independientes. Los masistas. Y los masistas. Hacíamos elecciones y quien ganaba, ganaba, pero había una correlación de fuerzas y había una unidad y había un pensamiento luego, y yo soy un hombre de consenso. Yo creo que a este país deberíamos tomar ese espíritu unitario de los periodistas para que el país tenga precisamente ese consenso nacional que tanto requiere en estos momentos de crisis. Te agradezco mucho que hayas venido, Coromoto. Se quedó muchas cosas en el tintero, pero bueno, volveremos a conversar en otra oportunidad. Te agradezco mucho, Coromoto Álvarez, que nos haya acompañado. Nosotros nos despedimos y le damos el pase entonces a nuestro compañero Julio César Pineda, que viene ahora con Brújula Internacional y tiene un invitado también, muchacho que promete en el periodismo. Ley Benchimol.